Somos estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, nivelación de carrera administrativas, materia sociología, aula de 203. Grupo número 6 conformado por Doris Margarita Ponce. Mi nombre es Pedro Endara. Mi nombre es Doménica Macas. Mi nombre es Diego Palma. Nuestro tema de exposición es la primera explosión demográfica basada en la revolución agraria. Partiendo de nuestro tema, la explosión demográfica y revolución agrícola, podemos decir que la explosión demográfica es el aumento elevado y repentino de la población humana. Es frecuentemente asociado a avances tecnológicos médicos, teniendo en cuenta que el mayor índice de aumento en la segunda mitad del siglo XIX. La explosión demográfica significa que en un determinado momento la tasa de natalidad es considerablemente mayor que el índice de decesos, quiere decir de mortalidad. Una explosión demográfica también puede entenderse a partir de un incremento sostenido del número de habitantes de una población determinada. Influye mucho en la infraestructura y los sistemas que ya no dan abasto para satisfacer las necesidades humanas. Demográfica no se da por el aumento de los nacimientos, sino por una reducción del fallecimiento de las personas. Explosión demográfica. En el último tercio del siglo XVIII y principios del siglo XIX se produce una auténtica explosión demográfica. Centrándonos solo en Europa, se pasa de 187 millones de habitantes en 1800 a 401 millones en 1900, lo que suponía el 25% de la población mundial. No se conocen con certeza las causas de este desarrollo y la naturaleza y el ritmo de descenso de la tasa de mortalidad. Muchos historiadores han querido establecer una relación entre el fenómeno y una mejora en la calidad y cantidad de la alimentación, debido a una mayor producción agrícola, pero lo cierto es que no se dispone de una explicación clara. Uno de los problemas que ya planteaba a fines del siglo XVIII consistía en cómo alimentar a esta población creciente, recurriéndose a la roturación de nuevas tierras, a la aplicación de nuevos métodos de cultivo y a la ampliación de estos. Pero lo cierto era que la producción agraria, aunque mejoró, aún no era suficiente para alimentar a la creciente población. Esto explica la postura adoptada por el inglés Thomas Robert Matthews en un ensayo sobre el principio de la población de 1798, donde exponía su preocupación por el problema. Matthews afirmaba que la capacidad de crecimiento de la población es infinitivamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. La población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica, mientras que los alimentos aumentan en progresión aritmética. Esto le lleva a decir que la dificultad de subsistencia ejerce sobre la fuerza de crecimiento de la población una fuerte y constante presión restrictiva. Esta dificultad afectará cruelmente a un amplio sector de la humanidad. Se han dado otras explicaciones del crecimiento demográfico, como el retroceso de las enfermedades epidémicas, lo cual es cierto en el caso de la peste y la viruela. Un fenómeno demográfico a tener en cuenta fue el crecimiento urbano. Este fue muy lento a lo largo del siglo XVIII y durante la primera mitad del siglo XIX, pero a partir de 1870 se produjo una aceleración en el éxodo rural y el desarrollo de las ciudades. La industria, concentrada en las ciudadanías, reclamaban una mano de obra abundante. Los artesanos rurales no pueden resistir a la competencia de las fábricas y se constituyen en los primeros emigrantes. Más tarde, la revolución agrícola permite la introducción de máquinas en el trabajo de la tierra, reduciendo el número de los campesinos, cuyos excedentes pasan a engrosar las masas de obreros industriales urbanos. Otro fenómeno que acompañó el crecimiento demográfico fue la migración. Se ha calculado que entre 1800 y 1930 abandonaron Europa unos 40 millones de habitantes. El proceso fue lento debido a las crisis económicas y políticas, pero alcanzó su gran intensidad hasta el último cuarto del siglo XIX. Los principales países en cuanto a número de migrantes fueron Inglaterra, con 17 millones, Italia 9 millones y Alemania 6 millones, prefiriendo como destino a países independientes como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Brasil. El aumento de la población fue por distintas causas. Por el acelerado crecimiento de la población son primordialmente la disminución del índice de mortalidad.
Este deceso se ha producido como consecuencia de los avances sanitarios, económicos y tecnológicos que posibilitaron la desaparición de epidemias por la producción de vacunas y antibióticos y la difusión de técnicas industriales. Esto ocurre en países como Inglaterra. También por el descenso de la mortalidad, la emigración fue intensa hacia la ciudad. La principal razón de la lentitud en el crecimiento demográfico antes del siglo XIX se debía a la hambruna y las enfermedades que atacaban especialmente a niños y mujeres. Antes del siglo XVIII la población se mantenía en un balance debido a los factores naturales y el ambiente. De ese modo, el descubrimiento de distintas maneras de curar las enfermedades fue lo que propició el crecimiento demográfico. También efectos que produjo crecimiento demográfico fue los asentamientos humanos que producen daños en el medio ambiente y en los hábitats naturales. Hay más contaminación por más autos, más fábricas, más talas de árboles y cambios económicos y sociales. También podemos hablar de una transición entre la desaparición de la mortalidad catastrófica más la descendiente mortalidad general que conforma la explosión demográfica.
Se entiende por revolución agrícola una serie de importantes cambios sucedidos durante el siglo XVIII en los campos de Gran Bretaña. Se dice que se inició ahí puesto que en ese sitio se implementaron algunos inventos. Como en tiempos anteriores, también a lo largo del siglo XIX, la agricultura conservaba un papel esencial en la economía europea. En 1860 todavía ocupaba algo más del 60% de su población activa. Constituía una de las partidas fundamentales del comercio nacional e internacional y sus periodos de crisis influían considerablemente no solo en los sectores económicos, sino también en la vida política. Aunque con ritmo mucho más lento en la industria o el comercio, también en el terreno agrario se produjeron transformaciones que se inician ya a principios del siglo XVIII y que se irían asentando de forma desigual a lo largo del siglo XIX. Los principales cambios en la agricultura se producen en primer lugar en Inglaterra a partir de 1750 y se refieren en dos aspectos. El primer aspecto, cambios en la estructura agraria. Los cercamientos de las propiedades agrícolas son un proceso que se intensifica en Inglaterra a partir de 1760, estimulado por la subida del precio del trigo provocado por el crecimiento demográfico y las circunstancias internacionales. Se llevó a cabo mediante concesiones de actas de cercados, que obtenían del parlamento de los grandes propietarios hasta que en 1801 la general por ley el cercamiento de las propiedades. Este fenómeno transformó la estructura del campo inglés en un doble aspecto. El sistema de campos abiertos fue sustituido por el de campos vallados o cerrados. Se produjo una concentración de la propiedad a costa de terrenos comunales y de los pequeños propietarios, que incapaces de costear los gastos de cercado y arruinados, se vieron obligados a abandonar sus tierras y emigrar a las grandes ciudades, mientras los grandes propietarios ensanchaban sus propiedades, tecnificaban el trabajo y conseguían aumentar los rendimientos. Segundo cambio. Cambio en las técnicas y en los cultivos. Entre las innovaciones técnicas más importantes que tienen lugar en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, destacan 1. La eliminación del barbecho. ¿Qué son los barbechos? Son terrenos que permanecen sin sembrar durante mucho tiempo y se los ayudaba mediante el abonado y rotación cuatenal de cultivos, como trigo, nabos, cebada y trébol, que hacían que las tierras siempre estuviera ocupada y evitaba su agotamiento. Esto es el llamado sistema Norfolk. 2. Asociación de agricultura y ganadería. Gracias a la introducción de plantas forrajeras, remolacha y alfalfa, en el sistema de rotación, dedicando las plantas a la alimentación del ganado. 3. Aparición de nuevas herramientas agrícolas, como el arado de hierro, la hoz y la sustitución del buey por el caballo de tiro, el cual aceleró los trabajos agrarios. 4. Progresos en la irrigación, el drenaje y el abonado de la tierra. Hay una voz a la que muchas se unirán. Cada voz que entone con pasión al cielo el canto llegará. Rica es la tierra que debes trabajar. Alto se eleva el himno con que debes celebrar. Para tomar siempre hay que dar algo más. Hay que sembrar para poder recoger. Te enorgullece cada paso que das, pero debes ver que solo eres una pieza del plan y aún así debes seguir con afán, poniendo el alma en juego. Comprenderás, para tomar siempre hay que dar algo más. El tiempo va, el niño es
sin temor por el camino a todos guiará. Hondo ha calado cada cruel lección. Puro el mensaje ha llegado con certeza al corazón. Para tomar siempre hay que dar algo más. Hay que sembrar para poder recoger. Enorgullece cada paso que das, pero debes ver que solo eres una pieza del plan, que aún así debes seguir con afán, poniendo el alma en juego, comprenderás. Para tomar siempre hay que dar algo más, poniendo el alma en juego, comprenderás. Para tomar siempre hay que dar algo más. 5. Cierta especialización comercial favorecida por la nueva maquinaria y las plantas nuevas, patata, maíz. 6. Mayor peso del ganado, que comenzó a cuidarlos, guardarlos en establos y que daba su rentabilidad sobre todo del ganado. La NAR impulsó la ampliación de las praderas artificiales. El resultado de estos cambios es muy variado. Por un lado, la producción agraria aumentó cuantitativa y cualitativamente, permitiendo alimentar a la creciente población. Por otro, el aumento de producción permitió que a su vez aumentaran los ingresos por la venta de estos productos. Debido a la concentración de las propiedades agrícolas, un escaso número de propietarios aumentó notablemente sus beneficios, con lo que se generaba un excedente económico que permitía la inversión de otros sectores. Por ello, ¿influyó la revolución agrícola en la industrialización? Parece que sí. Phyllis Dent, la primera revolución industrial, 1965, señala que la revolución agrícola contribuyó a la efectividad de la primera revolución industrial, principalmente de 3 formas. 1. Alimentando a la creciente población, y sobre todo a la población de los centros industriales. 2. Aumentando el poder de compra de los campesinos, para la adquisición de los productos de la industria. 3. Suministrando una parte importante del capital necesario para financiar la industrialización. Como conclusión, queremos decir que la capacidad de crecimiento de la población es infinitivamente mayor que la capacidad de la tierra para producir alimentos para el hombre. Y como conclusión podemos decir que la explosión demográfica trajo consigo un cambio en la estructura urbana, sin embargo trajo también un mejoramiento en las condiciones de vida de las familias de ese tiempo, ya que la alimentación mejoró y tuvieron muchos recursos económicos que les ayudaba para propiciar una mejor vida. Como conclusión se puede decir que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, el pilar principal de la economía seguía siendo la agricultura. Por estas razones, las llamadas por muchos revoluciones demográficas y agrícolas crearon los cimientos adecuados para la construcción de la denominada revolución industrial, que en poco tiempo daría lugar a importantes cambios en nuestra sociedad, hasta el punto de que el proceso de industrialización divide tan nítidamente la realidad actual que podemos hacer, a grandes rasgos, un símil entre países desarrollados y países industrializados.